La biología se concibe actualmente como una ciencia integradora del conocimiento de la vida, cuyo alcance trasciende ampliamente la simple descripción de los organismos. No se trata únicamente de identificar estructuras o clasificar especies, sino de comprender de manera profunda los mecanismos que hacen posible la existencia, la permanencia y la transformación de los sistemas vivos. Desde esta perspectiva, la biología se ocupa del estudio de la vida en todos sus niveles de organización, desde las interacciones moleculares que regulan la expresión genética y el metabolismo, hasta los procesos ecológicos que estructuran comunidades, ecosistemas y la biosfera misma. Esta amplitud conceptual convierte a la biología en una ciencia central dentro del conocimiento moderno, debido a que sus aportaciones están directamente relacionadas con la salud humana, la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad, la biotecnología, la medicina preventiva y curativa y el equilibrio ambiental. En este sentido, la biología no es solo una disciplina académica, sino una herramienta estratégica para la supervivencia de la humanidad y de los ecosistemas que la sostienen. Su impacto social es profundo, ya que influye en la toma de decisiones, ya sean éticas, económicas, políticas y o sanitarias, que determinan el rumbo de la sociedad contemporánea. La biología moderna es producto de un proceso histórico largo y complejo de construcción del conocimiento, que se inicia en el saber empírico y culmina en la consolidación del método científico como instrumento fundamental de validación. Inicialmente, el conocimiento biológico se sustentaba en la experiencia directa, la observación sensorial y la transmisión oral de saberes prácticos estrechamente vinculados a la supervivencia. Con el paso del tiempo, este conocimiento empírico comenzó a sistematizarse, dando lugar a explicaciones racionales sobre los fenómenos vitales. El desarrollo histórico de la biología ha estado íntimamente ligado a las revoluciones tecnológicas, particularmente a la invención de instrumentos que ampliaron la capacidad de observación humana, como el microscopio. Cada avance tecnológico produjo una revolución conceptual que transformó profundamente la forma de interpretar la vida. De este modo, la teoría celular, la genética, la microbiología, la teoría de la evolución y más recientemente la biología molecular no solo representaron avances técnicos, sino verdaderos cambios de paradigma que redefinieron la estructura del pensamiento biológico. Así, la relación entre tecnología, revolución conceptual y progreso científico se convierte en uno de los ejes fundamentales para comprender el desarrollo de la biología como ciencia moderna. Desde su concepción científica actual, la biología se define como una ciencia natural, empírica y experimental que estudia los sistemas vivos desde una perspectiva integral. Esto implica analizar no solo su estructura anatómica, sino también su función fisiológica, su origen evolutivo, su capacidad de adaptación y sus interacciones con otros organismos y con el ambiente. La biología moderna se caracteriza por ser fuertemente interdisciplinaria, ya que integra principios de la física para explicar fenómenos energéticos, de la química para comprender los procesos metabólicos, de las matemáticas para modelar sistemas complejos y de la informática para analizar grandes volúmenes de datos genómicos. Esta convergencia de disciplinas permite construir una visión sistémica de la vida, desde los organismos no se comprenden como entidades aisladas, sino como componentes dinámicos de sistemas complejos, interrelacionados y autorregulados. En este contexto, la biología deja de ser únicamente una ciencia descriptiva para convertirse en una ciencia explicativa y predictiva, capaz de generar modelos teóricos que permiten anticipar el comportamiento de los seres vivos bajo determinadas condiciones. La organización de la vida responde a una jerarquía estructural que se manifiesta en distintos niveles de complejidad, cada uno con propiedades emergentes que no pueden explicarse únicamente por las características de los niveles inferiores. En el nivel molecular se encuentran las biomoléculas, las enzimas y los ácidos nucleicos, que constituyen la base química de los procesos vitales. A partir de estas estructuras moleculares surge la célula como unidad estructural, funcional y genética de todos los seres vivos. La integración de células da origen a los tejidos, los órganos
y los sistemas, que permiten la especialización funcional y la coordinación fisiológica del organismo. A nivel superior, las poblaciones, comunidades y ecosistemas permiten comprender la vida como un sistema de interacciones dinámicas reguladas por flujos de energía, ciclos biogeoquímicos y redes tróficas. Finalmente, la biosfera representa el nivel máximo de organización, donde todos los seres vivos interactúan a escala planetaria. Este enfoque jerárquico demuestra que la vida es un fenómeno complejo que solo puede comprenderse plenamente desde una perspectiva sistémica e integradora. El conocimiento biológico se sustenta epistemológicamente en el método científico como mecanismo fundamental para la producción de conocimiento válido, objetivo y verificable. En este método se estructura a partir de la observación sistémica de los fenómenos, la formulación de hipótesis contrastables, la experimentación controlada, el análisis estadístico riguroso de los datos y la validación para la comunidad científica. La reproducibilidad de los resultados constituye un criterio esencial para la aceptación del conocimiento, ya que garantiza que los fenómenos observados no son producto del azar ni de la interpretación subjetiva del investigador. En la biología moderna, el método científico no solo permite explicar los fenómenos naturales, sino también construir modelos teóricos que hacen posible la predicción de procesos biológicos, fortaleciendo el carácter científico de esta disciplina. El conocimiento biológico tiene su origen en la observación empírica directa de la naturaleza, desarrollada por las primeras comunidades humanas como una estrategia fundamental de supervivencia. La identificación de organismos comestibles, tóxicos y medicinales fue un proceso gradual basado en la experiencia, el ensayo y el error. Este conocimiento se transmitió oralmente de generación en generación, permitiendo la consolidación de prácticas adaptativas que aseguraban la conservación de la vida. Desde una perspectiva evolutiva y cultural, este aprendizaje empírico representa un mecanismo de selección de conocimientos útiles que favoreció la permanencia de aquellos saberes que incrementaban las posibilidades de supervivencia de los grupos humanos. En la Grecia antigua se produce una transformación fundamental en la manera de interpretar los fenómenos naturales, al sustituirse las explicaciones míticas por interpretaciones racionales basadas en la observación. Hipócrates establece que las enfermedades tienen causas naturales, sentando las bases de la medicina científica. Aristóteles, por otro lado, inaugura el estudio sistemático de la zoología y la fisiología comparada, mientras que Teofrasto establece la botánica como una disciplina científica formal. Este tránsito del mito a la razón marca el nacimiento de la biología como ciencia racional, sustentada en la observación sistemática y la explicación lógica de los procesos vitales. Aristóteles desarrolló la primera clasificación biológica basada en características observables, dividiendo a los animales en aquellos con sangre y sin sangre. Esta clasificación, aunque rudimentaria desde los criterios actuales, representó un avance significativo al introducir la sistematización del conocimiento biológico. Su enfoque integró la observación anatómica con el análisis funcional, permitiendo establecer comparaciones entre diferentes grupos de organismos. La influencia de su sistema se mantuvo durante casi 2000 años, convirtiéndose en el fundamento de la taxonomía descriptiva en la tradición occidental. Durante la Edad Media, el pensamiento religioso dominó la interpretación de la naturaleza, limitando severamente el desarrollo experimental de la biología. La disección anatómica fue considerada una profanación del cuerpo humano, lo que impidió avances significativos en el conocimiento de la anatomía. La medicina se sustenta en prácticas empíricas, supersticiones y dogmas religiosos. Sin embargo, el conocimiento clásico fue preservado en el mundo islámico, donde se tradujeron y conservaron las obras fundamentales de la antigüedad, permitiendo su recuperación posterior en Europa. El Renacimiento marca una ruptura con el pensamiento medieval y el resurgimiento del método científico basado en la observación directa.
Andrés Vesalio inaugura la anatomía moderna mediante la disección sistémica de cuerpos humanos, corrigiendo errores que se habían perpetuado durante siglos. Este cambio metodológico consolida la anatomía como una ciencia experimental y sienta las bases de la medicina moderna, fundamentada en la evidencia empírica y no en la autoridad de los textos antiguos. William Harvey demuestra experimentalmente la circulación sanguínea como un sistema cerrado de vasos impulsados por el corazón. Su descubrimiento rompe con concepciones erróneas heredadas de la antigüedad y establece el enfoque cuantitativo como herramienta esencial para el estudio de los procesos biológicos. A partir de Harvey, la fisiología se consolida como una ciencia experimental orientada a la comprensión dinámica del funcionamiento del cuerpo humano. Por otro lado, Antonio van Leeuwenhoek, mediante el perfeccionamiento de lentes, descubre bacterias y protozoarios abriendo el acceso al mundo microscópico. Este descubrimiento revoluciona la comprensión de la vida al demostrar la existencia de formas vivas invisibles al ojo humano. A partir de este momento, surgen disciplinas fundamentales como la microbiología y la citología, que transforman radicalmente el estudio de los seres vivos. Por otro lado, Louis Pasteur refuta la generación espontánea y establece que los microorganismos son los agentes causales de múltiples enfermedades. Roberto Koch confirma esta teoría mediante la identificación experimental de microorganismos específicos responsables de enfermedades específicas. Estos avances consolidan la bacteriología médica y establecen las bases científicas de la salud pública moderna. Al igual que Louis Pasteur y Roberto Koch, Edward Jenner introduce la vacunación preventiva. Paul Ehrlich desarrolla sustancias antimicrobianas específicas y Alexander Fleming descubre la penicilina. Estos avances transforman radicalmente la medicina moderna, reduciendo de manera histórica la mortalidad por enfermedades infecciosas. Continuando con la evolución de la biología, Charles Darwin postula la teoría de la selección natural como motor del cambio evolutivo, mientras que Gregorio Mendel establece las leyes matemáticas de la herencia. La integración de estos dos enfoques explica la diversidad biológica como resultado de la interacción entre variación genética y adaptación ambiental.